Hola, Hola. queremos hacer una denuncia. Bueno, es muy triste hacer este tipo de videos, pero queremos denunciar un acto de racismo y un comportamiento muy hostil que tuvimos en el aeropuerto de Cancún, en México. Bueno, el día de ayer abordamos el vuelo 2501 con destino a la ciudad de Cancún, en México. Llegamos al aeropuerto, como es de rutina, fuimos a migraciones y a la hora de que fuimos a migraciones nos hicieron un tipo de preguntas, como siempre nos hacen, pero unas preguntas muy raras, como por ejemplo, ¿cuánto es mi peso, altura? A mí me preguntaron cuándo nos conociéramos, dónde nos conociéramos, si conozco a tus padres, si yo fui a Estados Unidos, si quiero ir a Estados Unidos. Solamente le faltaba preguntar cuál era nuestro signo zodiacal. Así de ridículas eran estas preguntas. Después de eso nos llevaron a una segunda habitación para hacer una segunda entrevista. Que era chiquita esa habitación, me sentí como un animal. Éramos como 20 personas en una chiquita habitación esperando por... Eran Nada, 2 horas esperando. No sabíamos ni qué estamos esperando porque no nos han dicho nada. Luego nos han dado un formulario para enseñar que no vamos a grabar. Y eso fue todo. ojo, cabe recalcar que ninguno de estos oficiales tenía ni gafete ni se identificó. Ninguno. Así que bueno, nos hicieron firmar para nuestros derechos y luego nos comenzaron a hacer las preguntas estúpidas que ya nos hicieron. Y luego vino una tipa y dijo, ok, tú y tú me acompañan, se regresan para Madrid. Tú y tú pueden entrar. Nosotros nos quedamos como que qué. E irónicamente la gente que escogieron era de descendencia latinoamericana, no eran rubios, no eran blancos y la mayoría de ellos tenían residencia española o europea porque venían de España, Hungría, pero simplemente por el color de piel, porque hay que admitirlo, simplemente dijeron, ok, tú no Sí, tienes los derecho a pasar. europeos, yo también pudimos pasar, pero yo obviamente no querría pasar sin él. Estamos viajando juntos como pareja. Yo no me voy a quedar sola ya. Fue horrible. Yo estaba preguntando cuál es el motivo para que él no puede ir, porque hemos mostrado obviamente todos los boletos que tuvimos. El boleto para la salida, México a Perú, y el boleto para alojamiento, mi Cuentas cuenta bancarias, bancaria, absolutamente tarjetas todo. de crédito, todo. Todo, pero no les bastó. Y le preguntamos reiteradas veces cuál era la razón o el motivo por el cual no me están dejando pasar. Y No nos fue, no decían. pueden hacerlo porque es una información del gobierno. No podíamos grabar. O sea, literalmente nos trataron peor que narcotraficantes, que rateros. Se sentía como se sienten como más poderoso, más importante que cualquier otra persona porque llevan un uniforme, tenían el nariz así arriba y un comportamiento muy arrogante y no estaban dando informaciones, nada, ni han dado un documento para dar la razón porque nos Nos dijeron, deportaron. claro, ¿no? Cuando llegamos aquí, disculpen nuestras caras, pero tenemos 20 horas de viaje gracias a México Hemos viajado 10 horas desde Madrid a Cancún y luego para de luego regreso 10 regresar horas otra vez más, 10 horas. así que fue disculparán nuestras caras, pero no, cuando llegamos acá nuevamente a España le preguntamos a oficiales migratorios y nos dijeron, ok, les entregaron un documento por el cual te dicen las observaciones, no puedes entrar al país de México. Nos dijimos no, por lo menos se identificaron, no. Ok, lo que le han hecho es totalmente anticonstitucional, o sea, esto no tiene ningún precedente. Y en verdad, hemos viajado a países que ni siquiera sabían que Perú existía y no he tenido ningún problema. Voy a un país latinoamericano y se comportan peor que país de primer mundo, o sea, ni siquiera aquí en España
tratan aquí la gente Te en tratan España, con te respeto tratan con acá, un respeto te dan que explicaciones, pero allá nada. nada. ¿Cuántas veces estábamos preguntando por Más de información? 7 veces Y le hemos... tranquilos, amables, pero no, es información del gobierno, no la pueden compartir. Aunque esa información es para nosotros, se trata de nosotros. Y lo peor de todo, lo peor de todo es de que Simone preguntó y dijo, ok, ya, ¿cuándo él puede volver a hacer Sí, otra querría vez? saber el motivo para saber si podemos en unos meses, en un año, algo, intentarlo de nuevo. O si podemos entrar entonces, cuando cumplimos este requisito que yo no sabía cuál es. Y dijo, bueno, lo pueden intentar en 6 meses, pero no sé si pueden ingresar. ¿Cuál es el chiste? Intentarlo siempre, pagar cada vez unos $500 por boleto, para luego saber, no, hoy tienen mala suerte. Es loco. Como lo dijimos, este video queremos que llegue a personas que también han sentido este acto de racismo, porque lo vuelvo a repetir, mediante este país. Y si conocen a alguien, por favor compartan este video, publíquenlo en sus redes, hagamos que esta voz suene a estas entidades migratorias y que hagan un cambio, porque es muy triste que un país con una cultura y con una gente preciosa se manche su reputación por este tipo de elementos que la verdad, en vez de sumar a ese país tan bonito, le restan un montón. Sí, era muy injusto. Por ejemplo, había una pareja de España, sus padres son de Ecuador, pero los chicos aún nacieron en España, entonces son españoles, pero no podían entrar. Tenían boletos para el viaje incluido, había incluido el transporte, el hotel, comida, tours, todo. Aún el tour guide estaba esperándolos en la salida, pero no podían salir porque faltaba algo. Era tan difícil de mantenerse calmo, estaba tan enojada y un chico no podía mantenerse tanto, se levantó un poco su voz. Y lo terminaron golpeando. 6 policías le estaban golpeando para que se calle. Así es, así que bueno, esperamos que este video llegue a estas voces que han pasado este tipo de abusos y por favor, si han vivido este tipo de abusos, no se callen, publíquenlo, súbanlo sus historias para que así esta denuncia llegue a estas entidades y puedan hacer un cambio. Sí, porque hay gente, esta pareja por ejemplo que mencioné, ellos han ahorrado plata por meses o años y trabajado fuerte para hacer la plata para este viaje. Y luego al final, cuando tenían la plata, no podían hacer el viaje que ya han pagado. Estaban tristes, obviamente. Fue algo muy triste y en verdad no se lo deseo a nadie. Y nada, cuídense, valórense y compartan el video. Compartan este video para que así podamos sumar a esta causa. Chao.